le voy a dar algunas razones por las cuales usted debe aprender a prevenir enfermedades. O sea, no podemos vivir en modo supervivencia, debemos aprender a prevenir para vivir. Entonces, esto le lo digo porque quiero traerle un tema que es importante que ustedes conozcan. Y comienzo diciéndole que las infecciones en el adulto mayor son de las causas que más provocan comorbilidades y mortalidad en esta población, y más en pacientes que están institucionalizados, o sea, que viven en hogares de ancianos, o aquellos que son reincidentes en ser reingresados en los hospitales. Entonces, en los últimos años ha aumentado exponencialmente el costo sanitario en esta población que tienen alta comorbilidad, o sea, que tienen alta dependencia, estos pacientes que tienen numerosos ingresos hospitalarios a repetición, y esto hace entonces que los recursos sanitarios se consuman. Entonces, además, hay otra cosa que deben conocer. Las infecciones en el adulto mayor se pueden presentar de múltiples formas. Puede ser de una forma peculiar, pero puede ser de una forma atípica. La forma atípica es lo típico en la geriatría. Cuando me refiero a lo atípico es que la parte clínica de la enfermedad no se expresa de una forma normal como nos los describen los libros. O sea, un paciente, por ejemplo, 55 años, llega a la emergencia refiriendo con un dolor de pecho que se le irradia al brazo izquierdo y comienza a sudar. Uno probablemente piensa que es un infarto, es lo más frecuente y así lo describen los libros, pero los adultos mayores tienen una forma más atípica de presentar esos cuadros. Muchos de ellos comienzan con un dolor en epigastro, o sea, en el abdomen, o un dolor lumbar, o pueden presentar cambios en la cognición del paciente, y eso hace que nos compliquen las cosas, y más aquellos pacientes que tienen criterio para la fragilidad. Entonces es importante que quien cuide a los adultos mayores o los hijos tengan pendiente que un cambio mínimo, ya sea en la parte cognitiva o la parte de la parte física, o sea, si el paciente te ve que normalmente está caminando bien y tú notas que al otro día está como medio hipoactivo, o tú ves que el paciente conversa con usted normal, pero al otro día comienza a decir cosas incoherentes, estas pueden ser manifestaciones de una infección. Entonces esos datos deben tenerlo muy frecuente, estos cambios, porque en casa es que comienzan el hijo o quien cuida es que comienza a notar esos cambios, y es bueno que usted lo note a tiempo, porque si lo hace tarde, entonces eso va a retrasar el diagnóstico, y si retrasamos el diagnóstico, mayor mortalidad. Entonces el anciano va a tener cambios que son intrínsecos y que son extrínsecos. Entre los cambios intrínsecos se destacan la presencia del envejecimiento, o sea, los órganos también envejecen, el sistema inmunológico, el sistema de defensa del cuerpo también envejece, y con el envejecimiento también va arrastrándose enfermedades que son crónicas, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, la diabetes, la hipertensión o la demencia. Y estas enfermedades también traen otras enfermedades que aumentan el riesgo de mortalidad. Además de eso, muchas de estas enfermedades necesitan varios medicamentos para poder controlarla, y eso lo lleva a la polifarmacia. Entonces, eso facilita también que se produzcan alteraciones de los mecanismos de defensa. Por ejemplo, un medicamento que es muy común que se usa para protección del estómago, como es el omeprazol, va a disminuir el pH gástrico. Pero este jugo gástrico también nos sirve de defensa en el cuerpo. Además también de que se pueden modificar signos y síntomas, y también esos medicamentos van a presentar efectos adversos. Además, la desnutrición facilita el desarrollo de infección. Entonces, si su abuelito o quien lo cuida, si su paciente no está comiendo de una forma adecuada, entonces es bueno que lo lleve a evaluación, porque debemos buscarle una causa a esto. Entonces, como le mencioné, la defensa también muestra cambios. A nivel inmunológico se produce un aumento de los números de los linfocitos T inmaduros y las células natural killer, así un incremento también de los linfocitos de memoria. Y entonces estas células o esta parte del sistema inmunológico son las encargadas de la defensa en patógenos extraños.
Y al presentar estas alteraciones, entonces hará que el paciente sea más vulnerable a infecciones. En cuanto a los factores extrínsecos, también favorecen las infecciones. Destaca el alto índice de ingresos hospitalarios. Cuando usted va al hospital, también el hospital tiene sus bacterias y eso hace que el paciente tenga infecciones nosocomiales relacionadas con el hospital, que son más graves todavía. Además de eso, el paciente que se aísla, tiene aislamiento social, no lleva medidas higiénicas adecuadas y eso lo puede llevar a infecciones. Además de eso, los procedimientos agresivos, por ejemplo, pacientes con demencia, algunos de ellos cuando ya están avanzados, hay que estar colocándole sonda nasogástrica, a algunos pacientes también hay que colocarle sondas vesicales. Entonces, estos procedimientos, si no se hacen de una forma adecuada, pueden aumentar el riesgo de infecciones. Además de que si usted no toma las medidas adecuadas y no usa un protocolo adecuado para este tipo de procedimiento, entonces va a aumentar el riesgo de infecciones. Entonces, los procesos infecciosos que más frecuentes se pueden ver en el anciano están los del sistema respiratorio, los sistemas vías urinarias y también los cutáneos. Y hablando de los procesos respiratorios, que son los que más frecuente vemos en la área de emergencia y en la área de consulta, es probable que el impacto del cambio climático afecte la vía respiratoria. O sea, los cambios de temperatura, el aumento de las lluvias y las partículas que se dispersan también aumentan y eso altera los procesos respiratorios. Si ustedes recuerdan, el verano pasado en Canadá, los incendios forestales que se produjo en ese tiempo, todo ese humo pasó a los países alrededor y los pacientes que sufrían de sinusitis, de asma, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todas las enfermedades se exacerbaron. Entonces, aquí, cuando yo hago visitas domiciliarias en lugares rurales, noto también que algunos creativos comienzan a quemar basura, pero no piensan en los alrededores, no piensan que estas partículas que se liberan al aire y este humo afecta la salud y afecta el sistema respiratorio de los pacientes envejecientes. Entonces es bueno que tengan conciencia sobre eso. Ya escuchando estos cambios que se presenta el organismo, el sistema de defensa de los pacientes ya envejecientes, entonces usted debe conocer y debe saber cómo prevenir estas enfermedades. Y es de una forma muy sencilla y que son muy asequibles. Por ejemplo, las vacunas. La vacuna es una estrategia costo efectiva y una de las más importantes en la prevención primaria de enfermedades infecciosas que tiene salud pública. Entonces, en el adulto mayor, los familiares en nuestro país no tenemos esa cultura de que los pacientes mayores de 60 años deben ser vacunados. Probablemente es porque no conocen las vacunas que hay que ponerle o no saben los beneficios que tienen estas vacunas. Entonces, hoy aprovecho para decirle que a los pacientes mayores de 60 años y los que tienen enfermedades crónicas, que padecen de este tipo de enfermedades, entonces esto puede ser un riesgo para producir infecciones o para ser afectado por una infección. Entonces, por eso que le traigo este tema, para que tomen conciencia de que hay programas de vacunación para los adultos mayores y es importante de que usted lo lleve para ser vacunado. Entonces, entre los más importantes, las vacunas más importantes que nos encontramos está la gripe. La epidemia de la gripe se ha identificado como causa mayor de morbilidad, incluyendo deterioro funcional, afectación de la calidad de vida e incremento de mortalidad. Además, tiene un impacto económico tanto sanitario como los familiares por el incremento de hospitalizaciones. Las epidemias progresan en la población a través de los grupos familiares y las instituciones cerradas, por ejemplo los hospitales, los hogares de ancianos, y esto puede afectar a la mayoría de los pacientes. Entonces es importante tener en cuenta que la transmisión del virus puede darse antes de que el paciente presente los síntomas. Entonces, desde que el paciente presenta los síntomas, ahí que tenemos que comenzar con las medidas preventivas, con el plan de evitar que se difunda la enfermedad. La vacuna se debe recibir anualmente porque
este virus presenta cambios menores a los 1 a los 2 años y cambios mayores a los 10 años. Entonces es importante que todo anciano que vive en su hogar o que esté en un hogar de ancianos reciba la dosis anual de esta vacuna. Es importante, no tan solo al anciano, también es importante que se lo coloque los que viven con él o quien lo cuida, porque si el que lo cuida está afectado de la gripe, entonces se lo va a transmitir al anciano. Entonces eso es lo que debemos evitar y lo hacemos con la parte de la vacuna. Sí, que cualquier paciente, sea usted hipertenso, sea usted diabético, tenga usted enfermedad renal crónica, tenga usted enfermedad del hígado, sea usted obeso, tenga usted algún tipo de anemia, todo tipo de paciente, sin importar su enfermedad, debe recibir una dosis de esta vacuna. Además de eso, es responsabilidad del hijo de colocarse su vacuna, al igual que del anciano también de colocarse su vacuna. Otra vacuna que es importante que se coloque en los pacientes mayores de 60 años por la aparición de brotes anteriormente de tosferina y de difteria, se recomienda también una dosis de recuerdo de esta vacuna. Y el objetivo no es solamente reducir la mortalidad con este tipo de vacuna, también es reducir la transmisión al lactante, porque se ha estudiado que los ancianos o los pacientes ya, los adultos mayores, los adultos jóvenes también pueden transmitir este tipo de enfermedad a los lactantes. Entonces es importante que reciban una dosis. Y lo más importante es prevenir estas enfermedades que son letales. Por ejemplo, si usted no conoce la difteria, puede provocar se caracteriza porque crea como una membrana en el área de la garganta y eso impide que usted respire de una forma correcta y lo puede llevar a la muerte. Además también el tétano, usted conoce, que es una enfermedad del sistema nervioso central que provoca unos espasmos fuertes. También lo puede provocar en los músculos respiratorios y esto lo va a llevar a provocar dificultad respiratoria, entonces lo puede llevar a la muerte. Al igual que la tosferina, que al inicio puede ser muy noble, comienza como un resfriado, pero luego esos periodos de tos violentos lo puede llevar a asfixiarlo y entonces lo puede llevar a la muerte. Entonces es importante una dosis de refuerzo de esta vacuna ya mayor de los 60 años. Otra vacuna que es importantísima también es la del herpes zóster. El herpes zóster incrementa su incidencia de neuralgia del trigémino posherpética, y si usted no ha sufrido de esta entidad, le cuento que esto provoca un tremendo dolor en la área de la mandíbula que los pacientes lo describen como quemante, como pulsante, y es constante, que impide que usted realice sus actividades de la vida diaria. Entonces, en mayores de 60 años se recomienda una dosis única de esta vacuna, sin importar si usted ya ha padecido previamente del virus. Entonces, hay dos grupos que dividen para colocar esta vacuna. Están los grupos prioritarios, que son los pacientes que usan esteroides inhalados, que tienen insuficiencia cardíaca crónica, los pacientes inmunocompetentes que tengan cáncer, que tengan artritis reumatoide o algún otro tipo de enfermedades inmunológicas. Y también están los otros grupos que son el segundo nivel, que son también prioritarios, que ahí están las enfermedades renal crónicas, las insuficiencias cardíacas, los pacientes con enfermedades metabólicas y hepáticas, o los pacientes que tienen depresión mayor. A estos pacientes no se les pone en la parte aguda de la enfermedad, sino que se le pone ya cuando el paciente está estabilizado. Importante también es la de neumococo. Las infecciones por el estreptococo neumonía constituye un importante problema para salud pública en pacientes mayores de 65 años, con una letalidad de hasta un 60%. Entonces, este es el microorganismo que con más frecuencia produce neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, importante que se coloque este tipo de vacuna. Así disminuimos el riesgo de que usted vaya a las emergencias por enfermedades respiratorias, por la neumonía. También existen otro tipo de vacunas en mayores de 60 años. Si no la tienen puesta, son muy raras. Por ejemplo, la triple vírica, que es la que contiene el sarampión,
la rubeola, la parotiditis, ese tipo de vacunas se colocan en la niñez. Es muy raro que un anciano no la tenga, pero si no la tiene, es bueno colocarse después de los 60 años. Principalmente algunos pacientes que tienen asplenia, que tienen VIH, que están inmunosuprimidos, o sea, que tengan también patopatías crónicas, que sean alcohólicos, que tengan enfermedad renal crónica. A este tipo de pacientes le conviene tener la vacuna de estas enfermedades, al igual que la varicela, que se recomienda también en adultos que son vulnerables también. Esta vacuna se coloca en 2 dosis, primero se coloca una y luego a las 4 o 8 semanas se coloca la segunda dosis. Y por último, el meningococo. Este tipo de patógenos provoca infección en las meninges, o sea, en las capas que cubre el cerebro. Entonces, este tipo de infecciones son letales para los adultos de mayores de 60 años. Por eso es importantísimo que los pacientes mayores de 60 años se coloquen este tipo de vacuna. Ya para terminar, es importante que conozcan que la necesidad de aplicar el esquema de vacunación adecuado en pacientes que tienen factores de riesgo ya en la población de adultos mayores representa una medida de gran importancia para un sistema de salud que es funcional. Mi rol es que ustedes conozcan los cambios que se producen en el envejecimiento y que hace que el paciente mayor sea vulnerable, además de que conozcan la importancia y cuáles son las vacunas que deberían colocarse los pacientes mayores. Entonces, usted debe saber que cuando usted se protege, esto es una responsabilidad de todos, tanto del adulto mayor como los hijos o quien cuida al adulto mayor, porque si usted se protege también está cuidando el adulto mayor. Entonces, el paciente, sin importar la edad, después de los 60 años, sin importar las enfermedades crónicas que ya ha traído el envejecimiento, como quiera, consulte a su médico para que se coloque su vacuna y trate de evitar estas enfermedades que son letales para el adulto mayor.